Siguiendo con las investigaciones de Ekman, vamos a hablar de la película Inside Out, que para mí es un ejemplo que está buenísimo para aprender de las emociones y sobre todo para enseñárselas a niños o adolescentes. Yo la vi el año pasado, la película. Siempre la quise ver, pero por algún motivo siempre estaba ocupada y no lo hacía. Y para mí es una de esas películas que, si sos chico, te ayuda a aprender estos conceptos, pero si sos adulto también, o sea, está buenísima la película, se las recomiendo. La película trata de una niña de 11 años que se muda en Estados Unidos de una ciudad a otra y sufre un montón por las consecuencias de eso, de estar lejos de amigos y un montón de cosas que empiezan a pasar. Y esa niña era re feliz y re amigable y re alegre y tipo estaba re contenta con su vida y le empiezan a pasar cosas. Una de las cosas que pasa es que te muestra la película cuál es la importancia realmente de las emociones negativas, como por ejemplo la tristeza, de que la gente usualmente dice que es una emoción negativa, porque obviamente no es placentera de tener, pero si bien es importante para el funcionamiento normal de la mente. Entonces es una gran película que ilustra eso, pero básicamente el resumen es que la tristeza nos hace pedir ayuda, nos hace como empezar ciertos mecanismos para estar mejor. En la sociedad está mal visto, por ejemplo, es como algo que nadie quiere ver o que es tipo también vergonzoso, el llorar, el estar triste, como que la gente no quiere mostrar eso, quiere mostrar como que está feliz todo el tiempo. Pero los estudios muestran que las personas que reprimen sus emociones después tienen problemas peores. Por ejemplo, trastornos alimenticios o estrés en el sentido patológico del estrés, depresión, no sé, entienden la idea, problemas más a largo plazo por reprimir estas emociones que tal vez en el momento no son placenteras, nadie quiere pasar por esas cosas, pero hay que como que procesarlas de la mejor manera. Y hay gente que es como que no las quiere procesar, las reprime y eso no está bueno. Las emociones guían nuestras acciones racionales y nuestras decisiones, por más que son irracionales, involuntarias y muy rápidas. Entonces es lo que nos va a hacer buscar apoyo, buscar contención, buscar cariño, buscar mecanismos para estar mejor. Y si no lo tuviéramos, no estaríamos saliendo del pozo. Entonces es muy importante. También es importante para señalizarle a otros que ellos nos vean y vean que precisamos ayuda, por más que no lo podamos decir. Y esto es especialmente útil en los bebés. Por ejemplo, los bebés, si alguien me está mirando y es padre o madre o bueno, ha tenido contacto con bebés, sabe que por más que el bebé no se pueda comunicar, solo con ver expresiones faciales en el bebé, el tono de voz, ciertos movimientos, ya sabes si estás contento, si le gustó algo, si está incómodo y qué clase de incomodidad. ¿Es que tenés hambre? ¿Es que querés hacer tus necesidades? ¿Es que te duele la panza? No sé. Entonces también hay toda una rama de la evolución que estudia cómo estos mecanismos pueden haber surgido para nuestra supervivencia en estos estados, tanto desde el lado de cuando vos sos bebé, para sobrevivir y comunicarte sin el lenguaje, que todavía no está ahí, y también desde el lado de los adultos, de poder cuidar a esos bebés. La gente que cuida a esos bebés, que tiene que cuidarlos para la supervivencia del bebé, porque el bebé no es autosuficiente, que también pueda brindarle la atención debida y entenderse. Y para vos en tu vida, más allá de si tenés bebés, si no tenés bebés, o sea, para todo el mundo en general, estoy segura que si vos haces fuerza y pensás en tu vida, seguro que hubieron malentendidos o situaciones que fueron porque o vos o la otra persona no entendió bien tus emociones, o vos no entendiste bien tus propias emociones o lo que le pasaba a la otra persona y cómo reaccionaste, y cosas malentendidos o situaciones que surgieron que capaz que en realidad si esas dos personas o al menos una hubiese tenido un mejor entendimiento sobre las emociones y como el estar consciente de la emoción que estás sintiendo y por ejemplo decir, estoy medio irritada o estoy medio sensible, es posible que, por ejemplo, si mi pareja o mi amigo o mi familiar o quien sea me viene a decir algo, yo le voy a ladrar y lo voy a tratar mal. Pero es porque yo estoy en un problema mío. Y a veces con esa concientización
te evitas muchos problemas y tenés una vida más plena. Y de hecho yo también lo viví en mi caso particular, o sea, a mí también me pasaba que después de aprender estas cosas yo siento que hubo una mejora de ese lado. Estas cosas se vienen estudiando hace muchísimo tiempo. Darwin, por ejemplo, Charles Darwin, el del origen de las especies y la evolución, también hizo estudios sobre las emociones en animales y humanos. Describió ya que no es algo solo del humano, también se ve en otros animales. También hay otra persona que se llama Robert Burton que escribió un libro que se llama Anatomía de la melancolía, trataba de hablar de todas estas cosas, y una frase dice, como más tristeza equivale a más sabiduría, como que cuanto más agonía, más aprendés y más sabio te volvés. Y eso me hizo acordar a, por ejemplo, en el mundo del arte sobre todo, o, bueno, en realidad en pila de mundos, está esa idea de tipo el sufrir, como el artista que tipo si no tiene una vida de mierda y le pasa de todo, no va a escribir esa obra maestra, y mismo artistas se lo dicen a artistas más jóvenes. Para mí es una gran pelotudez, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso, me parece que uno tiene que tratar de vivir la mejor vida, y también, o sea, de la tristeza uno se puede inspirar y convertirla en algo positivo, pero también de la felicidad y también de otras emociones. Entonces, nada, no tengan una vida de mierda solo porque quieren ser famosos o quieren ser productivos. Pero tiene algo de razón en la parte de que con el dolor se aprende y con la tristeza se aprende, nos volvemos mejor personas muchas veces, nos volvemos más sabios, aprendemos esto sí, esto no. Por ejemplo, en el caso de Ekman, lo que le pasó a su mamá, él como que decidió ir por un camino de transformar ese dolor en algo positivo, en ayudar a las personas a aprender más de estas cosas y desarrollar la ciencia de esto para estar un poco más cerca de ayudar gente. También hay gente que, por ejemplo, con su dolor decide, o experiencias, decide iniciar caridades, decide iniciar organizaciones. Por ese lado capaz que está bueno interpretarlo. Las emociones no son malas o buenas, entonces como que son herramientas y uno las puede usar para algo positivo o para algo negativo. Y me gusta dar este ejemplo, por ejemplo, un superhéroe y un supervillano. En realidad los dos son personas con superpoderes, son muy parecidos. ¿Y cuál es la diferencia en realidad? Que uno lo usa para algo bueno y otro para algo malo. Entonces como que hay veces que las cosas son así, que las cosas son cosas, no tienen, como que no son malas o buenas. Por ejemplo, un cuchillo puede ser bueno si vos querés cortar vegetales en tu cocina, es una buena herramienta para tener. Puede ser malo si una persona lo usa como un arma para atacar a otras personas. El cuchillo en sí no es malo o bueno, es una herramienta, y la persona que decide usarlo, malo o bueno, es la persona que es mala o buena. Entonces quiero que se queden con esta idea de que la emoción que les esté pasando ahora, el estado de humor, lo que sea, ustedes van a decidir cómo usarla, y que se puede usar en algo positivo y eso los va a hacer sentir mejor y eso se va retroalimentando y es como un círculo vicioso positivo, digamos, que los va a ayudar a salir del pozo. También quiero hablar de la hija de Paul Ekman, Eve Ekman, porque es una genia. Bueno, les cuento. Entonces ella también tiene un doctorado en este tipo de cosas y está trabajando y está dando clase en Estados Unidos. Ella estudió para ser trabajadora social médica, o sea, en ambientes de la medicina, como por ejemplo en un hospital. Y lo que ella vio y lo que a ella le gusta trabajar y ayudar es que, si ustedes me están mirando y son personal de salud, seguro lo sepan de memoria, están sometidos a tremenda presión, a tremendos estreses, a situaciones de mierda muchas veces, y no se les da el tiempo adecuado para como recuperarse de eso que acaban de pasar, y tienen problemas con burnout y depresión, un montón de cosas. Entonces lo que hizo fue hacer una maestría y un doctorado en estos temas, y ahora está trabajando en cosas re geniales, tipo está haciendo una app, por ejemplo, y está desarrollando mecanismos para que este sector de la población tenga herramientas para chequear sus emociones y su estado emocional y qué es lo que está pasando consigo mismo, tener herramientas para relajarse y como lidiar con ese estrés de la profesión o de la vida en la mejor manera. Ella usa pila de cosas con yoga y meditación, por ejemplo, y nada, me parece muy interesante. Bueno, y también quiero agregar que además de ser tremenda capa, la ves en un video de YouTube y es como que emana felicidad, tipo emana como, no sé, como que tiene una cara que, y no sé, una forma de ser que es como, tipo, llamame y quiero ser tu amiga, ¿entendés? O tipo,
quiero que me enseñes cosas. O sea, se nota que es como una tipa súper apasionada por esto y que quiere hacer el bien. Entonces nada, me cae re bien. Bueno, y ella, junto con su papá, Paul Ekman y otras personas, iniciaron lo que se llama el Atlas de las Emociones, que también recibieron apoyo financiero y emocional del Dalai Lama. Y básicamente el Dalai Lama dice: cuando exploramos la Tierra necesitamos un mapa, y cuando exploramos las emociones también necesitamos un mapa. Básicamente. Y tipo tuvieron una reunión y el Dalai Lama tipo lo mira a Paul Ekman y le dice: bueno, ¿va a ser una reunión que esté linda y todo bien, nos vamos a nuestra casa, o va a surgir algo de esto? Y le dice: y bueno, algo vamos a hacer, no te preocupes. Y está, el Atlas de las Emociones. Que básicamente es una página web que tiene cosas interactivas para que ustedes jueguen con las emociones y les ayuda como a aprender un poco de ellas. Pero van a ver que no tiene como demasiada información, pero justamente ellos quisieron ser muy cuidadosos de poner cosas que estuvieran bien probadas tipo científicamente. Les voy a mostrar, esta es lo que el mapa por ahora, que sería como un mapa como si en épocas de antaño, que todavía no se exploró mucho los continentes, tipo la Tierra, tuviera, no sé, solo Europa, ¿viste? Como que por ahora estas son las emociones que están incluidas y como los continentes, estas emociones de miedo, enojo, tristeza, disfrute o felicidad, maldita sea, y rechazo o como asco, estar asqueado, tipo esa como repulsión. Como esos continentes, tipo el continente de la tristeza tiene distintas emociones como tristes, pero que no son las mismas. Ellas son angustia, pesar, desaliento, congoja, tribulación, desesperanza, impotencia, resignación, desánimo, consternación y decepción. Y cuando hacen clic y siguen pasando, van a ver que hay otras cosas, como por ejemplo contarles los componentes dentro de una emoción en particular y más información. Está en distintos idiomas, está en español también. Entonces les recomiendo que la chequen. También voy a hacer la distinción entre depresión y tristeza. Tristeza es una emoción, o si se quiere un estado de ánimo o un grupo de emociones que tienen ciertas características en común, y la depresión es una patología que ya va más allá de esto. Es un conjunto de síntomas y de características que están impidiendo que alguien esté llevando su vida de la mejor forma que podría hacerlo, o que está teniendo problemas, ya sea en sus relaciones interpersonales, en su trabajo, en su estudio, etc., en alcanzar sus metas. No está bien decir que alguien que tiene depresión simplemente está triste, o porque, no sé, perdiste un examen, estás deprimido, porque no son lo mismo. Porque después pasa que hay gente que, por ejemplo, no cree en la depresión o no cree en los trastornos mentales y ese tipo de cosas no son buenas, porque existen, son reales, le están pasando a la gente y precisan ayuda. Y si tus familiares o amigos piensan que simplemente, ay, estás triste porque no te levantás y haces las cosas como si nada, no están entendiendo nada y no te están pudiendo ayudar. Entonces, nada, es algo que es importante que la gente piense. También en la depresión hay otros síntomas, como por ejemplo no disfrutar cosas que solías disfrutar antes, o hay veces que es simplemente, no sé, como la ausencia de emociones, como que no es estar triste, ¿entendés? Y ya de paso voy a hacer una distinción entre emoción y humor. La definición de emoción es como una cosa que pasa en unos segunditos, bien rápido e involuntaria. Por ejemplo, todas las cosas que yo les nombré pueden ser emociones. Por ejemplo, no sé, te cuentan algo y te sentís triste por un momento, pero después estás hablando de otra cosa y como que vas cambiando de emociones. Y después, cuando las emociones por las que vos transitaste te dejaron como cierto estado más, como un poco más prolongado, puede durar días, puede durar semanas, yo qué sé, eso se llama humor. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo sentirse enojado, tipo tener la emoción de ira, a que tener un mal humor.
O sea, como que puedes sentirte enojado por un momento puntual y después puedes tener un mal humor más constante, como algo pasó y te dejó ese mal humor, pero también puedes sentirlo como por una cosa puntual y chau. Y lo que en inglés se conoce como mood disorders o patologías del humor, no sé si es la traducción adecuada al español, son los trastornos mentales que tienen que ver con tener cualquier tipo de problema con este tipo de cosas. ¿Y por qué hablo así tan general? Porque en realidad hay muchos y son muy distintos. Un par de ejemplos: depresión, bipolaridad. Por ejemplo, hay gente que está atravesando una depresión clínica, ¿no? Diagnosticada, real, y que no está triste. La gente capaz que lo ve y dice, pero está siempre sonriendo, o está haciendo chistes, o no está llorando todo el tiempo, cosas así. Entonces como que puede ser contraproducente tener estas ideas, porque tal vez no ayude gente que precisa ayuda, y bueno, y si hay alguien que está triste y no lo dejas sentir su tristeza y pasar por esa tristeza porque tenés miedo que se deprima o cosas así, eso tampoco ayuda. Como ya dije, hay que dejar a la gente atravesar sus emociones y también brindar una mano y ayuda y tener un ojo abierto si ustedes ven que, bueno, que tal vez no es simplemente pasar una emoción y atravesarla, sino que más que eso. También les quería contar que el llanto, las lágrimas, supuestamente son exclusivas del humano, aunque hay gente que ha reportado que en otros primates, en ciertas situaciones como de angustia, se ha visto algo similar. Entonces como que no está muy claro, pero en principio no se ha visto en otros animales, por ejemplo, no sé, en un perro. Sí se ha visto que otros animales sienten emociones, tienen emociones, es como algo muy antiguo en realidad en la evolución, no es algo que apareció así en el humano y chau, porque ya les digo, tiene una función de supervivencia muy importante. Ciertas expresiones faciales, por ejemplo, son parecidas, hasta parecidas en distintos animales. Y el llanto parece que como que señaliza más aún todavía, mira, esta persona está triste, hay que ayudarla. Por ejemplo, si es una cara con lágrimas o sin lágrimas, como que con las lágrimas parece como más intenso, ¿no? Es como, realmente necesito ayuda. Y una cosa re interesante es que hay distintos tipos de lágrimas y esas distintas lágrimas tienen distinta composición química. Entonces, por ejemplo, las lágrimas que están todo el tiempo ahí como haciendo que el ojo esté húmedo, tienen cierta composición, y después, por ejemplo, las lágrimas que vos largás porque te pusieron cebolla al lado o agentes, viste, irritantes, también son distintas, como que tienen ciertas otras características que las pueden preparar mejor, como a protegerte contra agentes irritantes. Y además, después tenés un tercer tipo, que son lágrimas emocionales, y las lágrimas emocionales tienen ciertos componentes químicos, como hormonas, que sirven para varias cosas. Por ejemplo, tienen encefalina, que es una endorfina, es una hormona y neurotransmisor, una neurohormona, que básicamente es como un analgésico tipo antidolor natural que tu cerebro tiene. Y después también hay ciertas hormonas del estrés que se pueden medir ahí. También hay otras sustancias como ciertas moléculas que son antibacterianas que pueden ayudar contra posibles infecciones. Entonces también se está estudiando esa composición y cuál es el efecto, porque tal vez simplemente se largan en el llanto porque están ahí en el ambiente, porque se están largando adentro tuyo, o ¿por qué se largan en el llanto? Es porque se esparcen por la cara y van a otros lados. O sea, como que se está haciendo más investigación de, bueno, qué interesante esa diferencia, pero bueno, ¿para qué sirve o qué podemos hacer con ella, no? Bueno, y llegamos a la parte del duelo. Perdonen por hablar tanto, pero bueno, espero que ayude. Bueno, las etapas del duelo entonces vienen de una psicóloga que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que en 1969 escribió un libro que se llama Sobre la muerte y el morir. Ella en realidad hizo entrevistas a gente que se estaba muriendo, que estaba en, por ejemplo, cuidados intensivos, que tenía una enfermedad terminal y que estaba en el proceso del morir. Y ella quería como describir las etapas de, bueno, qué es lo que pasa en tu psicología al saber que esto se está por venir, ¿no? Le pareció interesante eso, escribe un libro. El tema es que la gente le dijo tipo, gracias por el libro, está buenísimo, pero en realidad nos interesa saber las etapas del duelo. O sea, no de la persona que muere, que se está muriendo, sino de los familiares o las personas que están alrededor de esa persona. Y ella
en realidad hizo otro libro y como que modificó las cosas y nada, y es como sí, bueno, y esto es lo que le pasa a la gente que está en el duelo. Y ahí describió las 5 famosas etapas, que es el modelo de Kubler-Ross para el duelo, que es negación, enojo, negociación, depresión y aceptación. Pero cabe destacar que esto es muy criticado en el ámbito científico porque, primero que nada, no había base científica para traspolar esos conocimientos desde la persona, tipo un paciente terminal que está anticipando que va a morir, a una persona que está sufriendo un duelo porque un familiar falleció, por ejemplo, perdió a alguien importante. Entonces en realidad es como medio cualquiera. El tema es que como que a la gente le gustan las cositas en categorías y en cajitas lindas, ¿viste? Y tipo los 5 pasos y tipo el 10% del cerebro y todas esas boludeces. Entonces como que a la gente les encanta esas cosas y se les quedan en la cabeza y las repiten, pero en realidad no hay base científica. Y de hecho hay otra gente que vino después de esta señora que tratan de hacer otros modelos que se ajusten más. Pero igual hay un montón de cosas que se tienen que seguir estudiando y que no se saben. Pero lo que se sabe hasta ahora es que primero que nada no hay cajitas y no hay cosas que, por ejemplo, sin dudas te van a pasar y en este orden y bla bla bla. Para todo el mundo es diferente. Y también depende de qué tan cercano sos con la persona que no está más. Hablando de la pérdida de una persona, que puede ser otras cosas, pero tal vez como el ejemplo más, ¿no?, universal. El contexto del fallecimiento de la persona, si es algo que, por ejemplo, yo tuve distintas pérdidas en mi vida. Una persona, por ejemplo, estuvo enferma 10 años, muy 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 mal, y era muy muy vieja, mi abuela, y a cierto momento falleció. Y después he conocido gente que ha tenido accidentes o que ha tenido desgracias y ha fallecido antes de tiempo, siendo joven, por ejemplo, y es totalmente distinto. Por ejemplo, en el caso de mi abuela, como que en cierto modo también sentí alivio, que eso también es muy común que se sienta, alivio de que la persona no está sufriendo. Y hay mucho tabú de eso, es como que la gente piensa que, como que le da vergüenza decir eso y les da cosa porque piensan que es algo malo, que estás como diciendo que te estás alegrando que una persona se haya muerto. Obviamente que no es así, pero entonces como que es complejo. Tipo, hay gente que se revienta a llorar, hay gente que no quiere decir nada y no quiere hablar por un tiempo, hay gente que siente alivio por las circunstancias de la situación, hay gente que siente una agonía tremenda porque en realidad la circunstancia no tenía por qué pasar o no querían que fuera así. Entonces la cuestión es que depende tu situación y depende el contexto y depende todo, y también tu personalidad, porque distintas personas reaccionan distinto al mismo contexto. Vos vas a sentir cosas diferentes y es importante que sepas que está bien y que no tengas miedo de sentirlos, de aceptar que estás sintiendo tal o cual cosa, de ser consciente al respecto, y eso te va a ayudar también a lidiar positivamente con las emociones. Como que vieron que yo les dije que la gente que reprime las cosas y no las quiere aceptar, como que después tiene problemas. Bueno, ¿cuál es la forma de hacerlo bien? Bueno, la forma de hacerlo bien es como ser conscientes y decir, bueno, yo entiendo que me está pasando esto. Si veo que preciso ayuda, la pido. Ya sea un profesional, o ya sea hablando con gente, o ya sea lo que quieras, ¿viste? Y bueno, y tratar, si sabes, por ejemplo, tips para ayudar para esas cosas, bueno, hacerlas. Por ejemplo, tomarte vacaciones del trabajo, por ejemplo, que te hagan chistes y que te distraigan, depende de la persona, ¿no? Si una persona te hace reír, te abraza, te da cariño, eso te da emociones positivas y te va ayudando a curar. No es lo mismo que distraerse, tipo que obligarse a distraerse y no dejarse sentir las cosas. Si hay un día que te querés quedar ahí en tu casa pensando en el asunto y llorando, está bien, o sea, es parte del proceso. Y sobre todo no presionarte y no pretender que ser perfecto y que todo lo tenés que arreglar ya y que bueno, no sé, limpiamos y seguimos con la vida, porque a veces estas cosas tienen su tiempo. Entonces también tener mucha paciencia con uno mismo y no ser tan duro y
Luego hay otro modelo que se llama el modelo de procesos duales, que es de 1999, que habla, en vez de 5 etapas, por ejemplo, habla de 2 modalidades u orientaciones. Una es la orientación de pérdida, que es como pensar en la pérdida que te pasó, tipo, ay, qué horrible, no sé qué, y como que pensar y viste este aspecto de lo que pasó. Y después orientación de restaura, ¿no? Que es como algo más pragmático, que es como, bueno, pasó esto, está, todo bien, pero bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué cambios hay que hacer? Por ejemplo, no sé, capaz que perdiste a alguien que estaba en tu casa y que usualmente era la persona que cocinaba. Por poner un ejemplo, ¿no? Orientación de restauración es tipo, bueno, ahora voy a tener que ser yo la que cocine, entonces yo voy a tener que ir a hacer las compras y voy a tener que hacerme tiempo para cocinar todos los días. Como que hacer planes de cómo lidiar con las consecuencias de eso que pasó, de esa pérdida. Y que usualmente uno oscila, cambia entre las 2 modalidades. Tipo, a veces es como que piensas, ay, qué horrible, no sé qué. Y hay veces que estás como más tipo manos a la obra de, bueno, ¿qué hay que hacer para salir? También en la orientación de pérdida, no solo pensar, pero también, por ejemplo, mirar fotos, pensar en lo que hubiese sido, pensar en cómo eran los tiempos de antes, cuando esta persona seguía acá, todo ese tipo de cosas. Y nada, es normal pasar por todo eso y hay que darse tiempo para pasar por todo eso. Y bueno, eso, dense tiempo, tengan paciencia y acuérdense que no están solos y acuérdense que juntos con otras personas se sale adelante, se va a salir adelante, hay formas de salir adelante y bueno, y espero que este video les haya ayudado a saber un poco más de estas cosas. Y nada, si tienen cualquier comentario, los invito a dejarlos abajo en la sección de comentarios, a contar, por ejemplo, su experiencia, si ustedes se sintieron identificados con alguna de las cosas que dije, o si hay algo que capaz que dicen, vos sabes que esto a mí no me pasa, pero me pasa esto otro, que tal vez otros lo lean y les sirva para ver qué otros tipos de personas hay en el mundo y cómo reaccionan. Y bueno, muchas gracias por la atención, espero que tengan un lindo día y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.